En esta clase vamos a presentar la parte de la biología que se ocupa de la clasificación de los organismos y que conocemos como taxonomía o como sistemática, que además tiene una serie de ideas teóricas detrás y vamos a discutir cuáles son los principios que rigen esa clasificación y cuáles son los objetivos que se buscan cuando intentamos ordenar de alguna manera la enorme diversidad de formas biológicas que habitan nuestro planeta. Para empezar, quería llamar la atención de ustedes sobre esta fotografía. Probablemente hayan visto alguna vez paseando por las playas de la provincia de Buenos Aires o de la provincia de Río Negro esto que está aquí sobre la arena. Yo estaba acostumbrado a verlo cuando era chico en la playa y decía que eran huevos de caracol. Y no estaba muy lejos de la realidad porque en realidad se trata de cápsulas ovígeras o tecas u ovicápsulas de una especie de caracol que vamos a presentar ahora, de una especie marina. Cada una de estas cápsulas contiene entre 5 y 15 embriones de este caracol, que es conocido con el nombre de voluta negra. La voluta negra es un caracol marino que tiene una conchilla grande, sólida, pesada, con forma ovalada, globular. Tiene una espira que es el eje alrededor del cual giran las distintas vueltas de la conchilla. Esta espira es corta, es cónica y tiene el ápice romo. El caparazón tiene 6 anfractos, cada anfracto, o llamamos anfracto a cada una de las vueltas de ese caparazón. El último es mucho más grande que los demás, como lo pueden ver. Ese anfracto es convexo, es globoso, ocupa casi toda la longitud del caparazón. En ese anfracto, en el último, hay una hilera de tubérculos que están bien marcados. La abertura de la conchilla es grande, es oval y el color es rosado, amarillento y es de color bastante pálido. Además es liso, no tiene ornamentaciones, no tiene líneas dibujadas sobre el caparazón. En vida, ese caparazón está cubierto por una capa que se conoce con el nombre de periostraco, que es grueso y es de color marrón oscuro a negro. De ahí viene el nombre de voluta negra. Es una especie que tiene una distribución que va desde el norte de Río de Janeiro en Brasil hasta la provincia de Río Negro en nuestro país. Vive en fondos arenosos o fondos de arena y limo, en las costas, en un rango de profundidades que va desde 8 metros de profundidad hasta 70 metros de profundidad. Es un animal carnívoro, se alimenta presumiblemente de otros moluscos como por ejemplo almejas. Tiene sexos separados, quiere decir hay individuos machos e individuos hembras, y pone sus embriones en esas cápsulas libres que vimos en la primera fotografía, que tienen el nombre de ovicápsulas, y como decíamos, que incluyen 5 a 15 embriones. Les dije que el nombre de este caracol es voluta negra, pero eso es lo que conocemos como nombre común o nombre vulgar. Es el nombre con el que lo conocen los coleccionistas de caracoles y la gente en general. Sin embargo, esta especie y todas las especies conocidas para la ciencia tienen lo que llamamos un nombre científico. En este caso, el caracol se llama Adelomelon brasiliana. Los nombres científicos siempre están compuestos por 2 palabras. La primera se llama género y la segunda es el epíteto específico. Adelomelon es el género o el nombre genérico y brasiliana es el epíteto específico. El nombre científico de esta especie está compuesto por esas 2 partes. El nombre completo y correcto es Adelomelon brasiliana. Pero además junto al nombre hay un apellido que es Lamarck, que es un apellido que para ustedes ya es familiar, y un año, 1811. Fue Lamarck quien por primera vez describió esta especie para la ciencia y publicó ese descubrimiento en el año 1811. Los nombres científicos están seguidos del apellido del autor de ese nombre y del año en el que la especie fue publicada. El conocimiento inicial, original, la primera descripción de la especie fue publicada. Este es el nombre científico. El nombre científico además se inserta en un sistema de clasificación que rige para todos los organismos vivos del planeta. Ese sistema incluye categorías. Las categorías son distintos niveles de clasificación. Y acá tenemos la clasificación de Adelomelon brasiliana. Sabemos que, como todos los caracoles, pertenece al reino de los animales. Así que Adelomelon brasiliana, igual que el resto de los animales, incluidos nosotros, está dentro del reino animal. Pero en el reino animal ocupa un subconjunto que es el de los moluscos. El nombre molusca viene de la palabra latina mollis, que quiere decir blando.
los moluscos son los caracoles, las babosas, los bivalvos, como los mejillones, las almejas, las tolgas, y los cefalópodos, como los pulpos, los calamares, las sepias, los nautilus. Dentro de los moluscos, Adelomelon pertenece a la clase de los gastrópodos. Gastrópoda quiere decir que camina o se desplaza sobre su estómago. Los gastrópodos o gasterópodos son los caracoles y las babosas. Entre los gasterópodos, Adelomelon está dentro de la subclase de los prosobranquios. Los prosobranquios incluyen unas 55.000 especies distintas de caracoles, ¿sí? Además de esta, hay 55.000 especies de caracoles que están dentro de esta subclase de los prosobranquios. La mayoría son marinos, hay algunos de agua dulce y hay unos poquitos que consiguieron colonizar el medio terrestre. Son además el grupo basal, los más primitivos entre los gastrópodos, y además son los más diversificados, quiere decir es el grupo que tiene mayor variedad de formas. Esta subclase se llama prosobranquia porque los órganos de los distintos sistemas fisiológicos del organismo están en la parte anterior del cuerpo. Las especies acuáticas además tienen una o dos branquias que se llaman ctenidias y que están ubicadas justamente en esa cavidad que incluye el resto de las vísceras. Dentro de la subclase prosobranquia, el caracol, la especie Adelomelon brasiliana, pertenece al orden de los neogastrópodos. Los neogastrópodos son moluscos, gastrópodos, prosobranquios. Son uno de los conjuntos de moluscos, gastrópodos, prosobranquios. Hay otros dos órdenes de prosobranquios que son los arqueogastrópodos y mesogastrópodos. Fíjense que estamos hablando de una estructura que es jerárquica, que incluye subconjuntos dentro de conjuntos, ¿sí? Grupos de organismos dentro de otros grupos de organismos, como si estuviéramos hablando de una organización de cajas dentro de cajas. En la caja de reino, ¿sí? La caja de reino animal está el filum de los moluscos, pero hay muchos otros fila. Fila es el plural de filum. Hay muchos fila diferentes. Dentro del filum de los moluscos está la clase de los gastrópodos, pero también está, por ejemplo, la clase de los cefalópodos. Los moluscos que tienen las patas en la cabeza, que son los pulpos y los calamares. Entre los gastrópodos, dentro de esa caja, hay varias subclases. Una de ellas es la de los prosobranquios. Dentro de la subclase de los prosobranquios hay tres órdenes, que son el neogastrópodo, el arqueogastrópoda y el mesogastrópoda. Y esa estructura se va repitiendo a lo largo de toda la clasificación. Cada uno de esos niveles de organización de la jerarquía de la clasificación biológica se conoce como categoría. Reino es una categoría, filum es otra categoría, clase es otra categoría. Y los grupos particulares, por ejemplo, reino, animal, filum, molusca, animal es un taxón. Los grupos particulares se conocen como taxones, ¿sí? Es el nombre que tiene una caja en particular, un reino en particular. Entonces, reino es una categoría, animales es un taxón que corresponde a la categoría de reino. Filum es una categoría, molusca es un taxón que corresponde a la categoría filum. Estábamos entonces con el orden de los neogastrópodos. Habíamos dicho que era uno de tres órdenes y se diferencia de los demás por características de la rádula. La rádula es una placa dura, alargada, que está en la base de la boca de los moluscos y que tiene dientes y que sirve para raspar y triturar el alimento. En el caso particular de los neogastrópodas, la rádula tiene hileras transversales de 3 dientes cada una. Todos los miembros de este orden, del orden de los neogastrópodos, son caracoles marinos. Generalmente son carnívoros o carroñeros. Dentro de los neogastrópodos, el Adelomelon brasiliana, la voluta negra, pertenece a la superfamilia Muricoidea y dentro de esa superfamilia a la familia Volutidae. La familia Volutidae, los volútidos, pasados al español, los nombres tienen origen latino, son nombres están escritos en latín o latinizados. Son los caracoles que tienen las conchas más grandes y conchas globosas y por eso están entre los más buscados por los coleccionistas. Los hay desde muy chiquitos, que miden menos de 1 centímetro, hasta algunos que tienen conchas que miden hasta 50 centímetros. Hay unas 200 especies de volútidos en todo el mundo. Son todos carnívoros, son predadores de otros moluscos y de equinodermos. Los equinodermos son los pepinos de mar y las estrellas de mar.
La mayoría viven en fondos arenosos, algunos se arrastran sobre la superficie y otros se entierran. Entonces lo que estamos viendo acá, simplemente como un ejemplo, es la forma en que la ciencia biológica clasifica a los organismos. Pone un nombre científico que está compuesto por dos palabras, como vamos a ver en más detalle en adelante, pero además los asigna a un sistema jerárquico de clasificación. Las distintas especies corresponden a determinados géneros, los géneros están dentro de familias, las familias dentro de órdenes, los órdenes dentro de clases, las clases en un filum y los filum o los fila en reinos. Esta clasificación, la clasificación de la biología, en realidad no escapa del impulso general que tenemos los humanos de clasificar todos los elementos que vemos. Las clasificaciones son formas de ordenar, de sistematizar y de favorecer, facilitar la comprensión de estructuras y conjuntos complejos. Clasificar nos ayuda a entender mejor cómo están organizadas las cosas. En general, podemos pensar que los dos criterios más comunes para clasificar son la utilidad y la afinidad. El criterio de utilidad en una clasificación consiste en una forma de facilitar encontrar un objeto. Por ejemplo, un tipo de clasificación con un fin estrictamente utilitario es la clasificación de las palabras en un diccionario. Las palabras en un diccionario están ordenadas alfabéticamente. Entonces, por ejemplo, los diccionarios contienen todas las palabras, se supone, todas las palabras de un idioma. Entre ellas, los nombres de los animales. Entonces, si vamos a un diccionario a la letra M y empezamos a buscar animales, vamos a encontrar, por ejemplo, mariposa, mono, morsa, mosca. El mono está antes de la morsa y después de la mariposa, pero no porque el mono se parezca más a la morsa que a la mosca o a cualquier animal que empiece con otra letra. Ese orden no tiene nada que ver con la afinidad entre los elementos, sino que simplemente es un orden dado en base a una convención, a una idea acerca de la que estamos de acuerdo. Imagínense si un diccionario ordenara las palabras de manera aleatoria, sería prácticamente imposible encontrar el significado de una palabra. Habría que leerlo del principio hasta el final, o por lo menos del principio, hasta que encontráramos la palabra que estamos buscando. Este orden, que es estrictamente utilitario, facilita la búsqueda. El otro criterio es la afinidad. La afinidad genera clasificaciones en las que los elementos que están juntos, los elementos que están más próximos entre sí, los elementos que están en el mismo grupo, son fáciles de comparar porque comparten características con todos los demás, con todos los que pertenecen a ese grupo, o se relacionan de alguna manera más intensa entre ellos que entre cualquiera de ellos y los miembros de cualquier otro grupo. Esa es una clasificación por afinidad. Las clasificaciones biológicas, si bien intentan ser utilitarias, se elaboran en función de la afinidad de los organismos, características comunes, similitud o historia evolutiva, como vamos a ver más adelante. Ahora tenemos que pensar que, como vimos en las clases de evolución, durante mucho tiempo las ideas biológicas estuvieron dominadas por el esencialismo, ¿no es cierto? Esa doctrina según la cual un objeto es lo que es en virtud de su esencia. O sea, de una o más propiedades que si las perdiera, directamente dejaría de ser lo que es, perdería su naturaleza. Ese esencialismo está muy cerca de las ideas creacionistas que dicen las especies son unidades fijas, tienen descendientes iguales a ellas y eso permanece constante a lo largo de toda la historia. Las especies fueron creadas de manera independiente, son inmutables, nunca cambiaron desde que fueron creadas y nunca van a cambiar de acá en adelante. Esa visión de la inmutabilidad de las especies claramente produce clasificaciones en las que uno está pensando que lo que tiene que ordenar son objetos que permanecen constantes en el tiempo. Ahora, cuando atravesamos estas definiciones por lo que nosotros sabemos ahora respecto de la evolución, de los cambios a lo largo de la historia de los linajes biológicos en el planeta, la clasificación pasa a ser una empresa completamente distinta. Una cosa es ordenar los libros de una biblioteca, y sabemos que los libros no cambian en el tiempo, que un libro escrito por un autor va a seguir siendo ese libro escrito por ese autor, y que si es un libro de filosofía va a seguir siendo un libro de filosofía, y otra cosa es
organizar la clasificación de unidades que cambian en el tiempo. Imaginen que los libros mutaran. El bibliotecario encargado de la clasificación tendría que estar todo el tiempo viendo cómo redistribuye los libros en los anaqueles en función de cómo van a cambiar en el tiempo. Ahora, nosotros sabemos que las especies cambian, pero que esos cambios se producen dentro de tendencias y de esquemas que están reflejados en su filogenia, en su historia evolutiva. Sabemos que las especies comparten ancestros comunes y que hay especies que están más cercanamente emparentadas que otras. Así que hay caminos por los cuales podemos ordenar y clasificar las especies aún bajo los criterios de cambio en el tiempo. Esta es una especie que se llama, como dice ahí, Linnea borealis. Linnea borealis, como ya se pueden imaginar, es el nombre científico. Es una especie de la familia de las caprifoliáceas. Las caprifoliáceas es una familia de plantas que incluye, por ejemplo, a las madreselvas. Es un arbusto chiquito que es típico de los bosques europeos. Comúnmente se la llama flor gemela porque las flores se producen así de a dos. Esa planta se llama Linnea borealis y el género, que es Linnea, está así nombrado en homenaje a un naturalista sueco que se llamó Carlos Linneo o Carl Linnaeus, que fue el fundador del sistema moderno de nomenclatura biológica, de ese sistema binominal, ese sistema que nombra a las especies con dos palabras, como vemos en este mismo nombre. El género Linnea se designó en honor a Linneo, y la especie fue descrita por él por primera vez en el año 1753. Linneo, como les decía, fue un científico, naturalista, botánico y zoólogo también, nacido en Suecia, nació en el año 1707 y murió en 1778, que es el responsable de generar el sistema de clasificación biológica que todavía usamos en la actualidad. Esa idea de nombres científicos binominales formados por dos especies le pertenece a Linneo. Lo mismo este sistema jerárquico de categorías que incluyen taxones. Linneo, por supuesto, pensaba en la inmutabilidad de las especies en esa época todavía, ¿no? Él decía, el estudio de la naturaleza revela el orden divino de la creación y es deber de un naturalista crear una clasificación natural que ponga de manifiesto ese orden. Linneo también decía, si ignoras el nombre de las cosas, desaparece también lo que sabes de ellas. Ese es un hecho. Si nosotros hoy conocemos el nombre de una especie, si nosotros hoy vemos un pájaro por la ventana de nuestra casa y sabemos cuál es el nombre de esa especie, podemos acceder a una enorme cantidad de información referida a esa especie, ponerle nombre a las especies y ponerle un nombre que sea inequívoco, que cada especie tenga su nombre y que cada nombre corresponda a una sola especie, encierra un valor utilitario muy grande en términos de comunicación. Si el nombre es inequívoco y si el mismo nombre se usa en todo el planeta para la misma especie, entonces todos nos vamos a poder comunicar sin errores y vamos a saber de qué estamos hablando. Linneo publicó en el año 1735 su publicación más importante, la primera edición de su publicación más importante, que es Systema Naturae, que presenta esta clasificación. Linneo era un clasificador de especies. Esa clasificación se basaba en el concepto tipológico. La idea de la tipología es que existe una forma típica de cada especie y que alrededor de esa forma hay variaciones. Por ejemplo, no todos los humanos somos iguales, así como no todos los ejemplares de esta plantita, la flor gemela, son idénticos entre sí, pero uno elige características típicas cuando describe una especie, describe esas características típicas y alrededor de eso hay variaciones. Hay, de alguna manera, en esta visión esencialista, imperfecciones. La biología moderna entiende esas variaciones como la esencia de las especies. Las especies no son formas homogéneas, sino que incluyen variabilidad, diversidad, ¿sí? Pero el concepto tipológico pensaba en la forma típica. Es Linneo entonces quien presenta este sistema jerárquico, sistema de rangos, de cajas dentro de cajas con categorías y taxones. Y vamos a usar una analogía para terminar de entenderlo. Pensemos, por ejemplo, en la organización política
dentro de un país. Un país como Argentina está subdividido en provincias. Y dentro de cada provincia hay partidos o departamentos. Por ejemplo, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Carmen de Patagones son departamentos, todos ellos incluidos dentro de la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires es una provincia incluida dentro de la República Argentina, no es la única provincia. Neuquén, Río Negro, La Pampa también son provincias dentro de la República Argentina. Uno podría decir que partido o departamento, provincia y país son categorías, son niveles de organización. Y que Bahía Blanca, Tres Arroyos y Patagones son lo que sería análogo a los taxones. Son elementos particulares dentro de la categoría partido. Buenos Aires, Neuquén, La Pampa, Río Negro son análogos a los taxones, en este caso de la categoría provincia. ¿Sí? Así como, por ejemplo, animales, plantas, hongos, protista, monera, son taxones de la categoría reino. Y moluscos y vertebrados son taxones de la categoría filum. Así que tenemos una clasificación jerárquica con niveles de organización, que llamamos categorías, que incluyen grupos específicos que conocemos con el nombre de taxones. ¿Cómo se nombra a las especies? Bueno, antes de Linneo, cuando se describía a una especie o se quería nombrar a una especie, se usaba una descripción. El problema es que si uno tiene que describir un lugar donde hay muchas especies, se puede encontrar con un desafío realmente complejo a la hora de contar todo lo que ve. Imagínense los naturalistas que llegaban a ambientes tan diversos como las selvas en el sudeste de Asia o en América del Sur. Naturalistas europeos que tenían que describir una escena biológica en la selva amazónica y decían: caminaba por el bosque y encontré varios ejemplares de ese animal chiquito, verde brillante, con las alas azules, 3 pares de patas, las anteriores robustas, las medias y posteriores delgadas, con antenas largas terminadas en lóbulos, ese que camina rápidamente cambiando de dirección todo el tiempo y que cava galerías en la madera en descomposición. Al lado estaba ese otro animal que, bueno, así, no podía llenar páginas y páginas y páginas, y cada vez que se encontraba de nuevo con este bicho tenía que decir: y se me cruzó de nuevo ese animal que, chiquito, verde brillante, etc. No tiene absolutamente ningún sentido, y rápido seguramente apareció esa idea de ponerle un nombre, y ponerle un nombre que sea siempre el mismo. Esa cuestión de usar descripciones para los nombres fue evolucionando a descripciones cada vez más cortas, ¿no? Por ejemplo, esta es la descripción de la rosa mosqueta, y el nombre en latín es Rosa silvestris albacum rubore folio glabro, y eso quiere decir rosa silvestre blanca y roja de hojas lisas. O sea, se estaba describiendo la especie en su nombre. Eso fue llevado todavía a un grado de resumen mayor por Linneo. De todas maneras, todavía conviven para todas las especies lo que conocemos como nombres comunes o nombres vulgares, que son los nombres que le da la gente, ¿no? Por ejemplo, este pájaro que está en la fotografía, en las dos fotografías de la derecha, es un venteveo. Yo le digo venteveo, pero en otros lugares del país le dicen bicho feo, o le dicen vienteví, o los ingleses le dicen great kiskadee, y así. Esta especie tiene distintos nombres comunes, pero tiene un solo nombre científico, que es Pitangus sulfuratus. El nombre científico del venteveo es Pitangus sulfuratus. Ese nombre es específico, quiere decir, ese nombre no se usa para ninguna otra especie, y esta especie no tiene ningún otro nombre válido. Eso es muy importante para aumentar la precisión en la nomenclatura. Una especie puede tener muchos nombres vulgares, pero debe tener un solo nombre científico. Este es el sistema binominal de Linneo: el género y el epíteto específico. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la especie Homo sapiens. Homo es el género, sapiens es el epíteto específico. No podemos usar la palabra sapiens separada de la palabra homo, no tiene ningún sentido porque no implica nada. Sapiens es un modificador del género, pero para referirnos correctamente a la especie humana tenemos que decir Homo sapiens. Y abajo tenemos en esta misma diapositiva 3 nombres científicos más: Canis familiaris, que es el perro; Canis lupus, que es el lobo; y Canis latrans, que es el coyote. Esas son 3 especies que corresponden al mismo género. El género es Canis
Canis familiaris es una especie del género Canis, Canis lupus es otra especie del género Canis, Canis latrans es otra especie del género Canis. Un género puede contener una o más especies. En este caso tenemos, en el ejemplo, 3 especies del mismo género. Uno sí podría referirse al género Canis, si uno dijera, las especies del género Canis son carnívoros. Podemos usar la palabra Canis, podemos usar el nombre del género independientemente, porque estamos hablando de algo que existe, de un grupo que en este caso congrega a varias especies. Lo que no podemos hacer, no tiene sentido en términos biológicos, es decir, voy a describir ahora a familiaris, o a lupus o a latrans. Los epítetos específicos despojados del género no tienen sentido. El sistema, como decíamos, en clasificación es jerárquico y las jerarquías principales son las que están en esta diapositiva. El reino contiene a los fila o divisiones. En las plantas y en hongos se usa la palabra división, plantas, hongos y algas, y en cambio para animales y para protozoarios se usa filum, que es el singular, y fila, que es el plural de filum. Así que el reino contiene varios fila o divisiones. Dentro de un filum o una división hay varias clases. La clase contiene órdenes, el orden contiene a las familias contienen a los géneros y los géneros incluyen a las especies. Este es el sistema jerárquico de cajas dentro de cajas. Así, por ejemplo, los biólogos decimos que todos los animales que tienen cráneo y columna vertebral son vertebrados. Llamamos vertebrados a todos los animales que tienen cráneo y columna vertebral. No todos los animales tienen cráneo y columna vertebral. Dentro del reino de los animales, hay animales que tienen estas características y por eso están en el grupo de los vertebrados. Hay otros que no tienen ni cráneo ni columna vertebral y que están en otros grupos. Ahora, dentro de los vertebrados, si un vertebrado es fundamentalmente acuático, si tiene branquias, si tiene aletas y si tiene escamas, lo clasificamos como un pez. Dentro de los peces, si tienen esqueleto cartilaginoso, decimos que es un condrictio, el grupo que incluye a los tiburones y las rayas, y si el esqueleto está formado por huesos, decimos que es un osteictio. Entonces, tenemos grupos dentro de grupos. Eso es la clasificación jerárquica. Veamos este ejemplo. Vamos a ver el gráfico de abajo hacia arriba. Vamos a empezar por el lobo, que es Canis lupus. Ahí dice Canis lupis, pero es Canis lupus. Ese es el lobo. El lobo pertenece al género Canis. Es una de las especies del género Canis, porque ahí adentro también está el coyote y está el perro, por ejemplo. ¿Sí? El género Canis está dentro de la familia Canidae, pero no es el único género de la familia Canidae. Dentro de la familia Canidae hay otros géneros aparte del género Canis. La familia Canidae está en el orden de los carnívoros, pero no es la única familia de los carnívoros. Por ejemplo, además de la familia Canidae, en el orden de los carnívoros está la familia Ursidae, que incluye a los osos, la familia Felidae, que incluye a los gatos, a los leones, a los tigres, al jaguarete. El orden de los carnívoros está dentro de la clase de los mamíferos, pero no es el único orden en la clase de los mamíferos. Otros órdenes, como por ejemplo los cetáceos, que incluyen a las ballenas y a los delfines, están dentro de la misma clase. Los quirópteros, que son el orden de los murciélagos, también está dentro de la clase de los mamíferos. La clase de los mamíferos está dentro del filum de los cordados, pero no es la única clase dentro del filum de los cordados, porque ahí también están, por ejemplo, los reptiles y los peces. Y el filum de los cordados está dentro del reino de los animales, pero no es el único filum de animales. Ahí están también otros fila, como por ejemplo los artrópodos, que incluyen a las arañas, los insectos y los milpies. Entonces, los reinos incluyen a los fila incluyen a las clases incluyen a los órdenes incluyen familias, las familias incluyen al género y el género incluye a las especies. Vamos a ver dos ejemplos de dos especies de anfibios típicos de nuestra zona. El sapo común y la ranita del zarzal. El sapo está en la fotografía de arriba a la derecha, la ranita del zarzal abajo a la izquierda. Las dos especies son muy frecuentes en nuestra zona. Quizás estamos más familiarizados con los sapos, pero si cuando empieza la primavera nos acercamos a alguna lagunita o al arroyo Napostá, por ejemplo, detrás de la universidad, al atardecer vamos a escuchar cantar a los machos de Ipsiboas pulcaelus, de la ranita del zarzal, que están cantando para atraer a las hembras.
Vamos a ver cómo se clasifican estas dos especies. Pensemos, las dos son animales, pero además nosotros sabemos que los dos son vertebrados. Y sabemos también que los dos son anfibios. ¿Sí? Los anfibios son aquellos organismos, es el grupo que incluye a los sapos, ranas, escuerzos, salamandras y a los anfibios apodos que vimos en alguna de nuestras clases anteriores, esos anfibios que a lo largo de la evolución perdieron, entre comillas, las extremidades, las patas. Primero vamos a ver la clasificación del sapo, de Rhinella arenarum. Rhinella arenarum es el nombre científico del sapo común que está en nuestros jardines. El sapo está dentro del reino de los animales, en particular en el filum de los craneados o vertebrados. Pertenece a la clase de los anfibios. Dentro de los anfibios, en el orden de los anuros, anura quiere decir que no tiene cola, a diferencia, por ejemplo, de las salamandras, que sí la tienen. Dentro de los anuros está en la familia Buffonidae, pertenece al género Rhinella y es la especie Rhinella arenarum. Y si ahora vemos la clasificación de la ranita del zarzal, vamos a ver que comparte con el sapo el reino, es un animal, el filum es un vertebrado, está en la misma clase de los anfibios, está en el mismo orden que son los anuros. Hasta ahí están en las mismas cajas. Pero la ranita del zarzal está en otra familia. A partir de ahí se separan las clasificaciones. La ranita del zarzal está en la familia Ilidae, el género es Ipsiboas y la especie es Ipsiboas pulchellus. En la diapositiva anterior, la familia Hominidae, y esta es la familia Pongidae. La familia Pongidae tiene 4 especies. El chimpancé y el bonobo, que son 2 especies del género Pan. Fíjense que dice Pan spp, quiere decir más de una especie del género Pan. P-A-N es el género del chimpancé y del bonobo, que son 2 especies muy parecidas, muy cercanas en términos de parentesco, nativas de África. Pan spp quiere decir más de una especie del género Pan, del mismo género. El orangután, que es Pongo pygmaeus, y el gorila, que se llama, el nombre científico es gorila gorila. El Código Internacional de Nomenclatura Zoológica permite que el nombre científico de un animal tenga una repetición en las palabras que corresponden al género y al epíteto específico. El Código Internacional de Nomenclatura Botánica, por ejemplo, no lo permite. No puede haber una planta que tenga la misma palabra para género y epíteto específico. Entonces, nuestra clasificación es muy próxima porque solo a nivel de especies nos separamos en 2 cajas, ¿sí? En 2 taxones diferentes. El resto de los taxones, de ahí para arriba y hasta reino, son los mismos para estos 4 póngidos y nosotros. Otro concepto que les quiero transmitir respecto de esta clasificación, ya lo presenté cuando hablamos de Linneo, y era la descripción original. Cuando un biólogo descubre una especie todavía ignorada para la ciencia, lo que hace es describirla y seleccionar un ejemplar o un conjunto de ejemplares. Pueden ser vivos o pueden ser fósiles, porque uno describe no solo especies actuales, sino también especies que vivieron hace mucho tiempo, y designarlos como ejemplar o ejemplares tipo. Quiere decir, los selecciona, considera que son representativos de esa especie y los describe en una publicación. Les asigna además un nombre. Ese pasa a ser el nombre de esa especie. Todas las especies tienen un tipo que está depositado en algún museo o en algún herbario, en el caso de las plantas. En el caso particular de la especie humana, el tipo nomenclatural, que es completamente simbólico de la especie, es Carlos Linneo. Carlos Linneo está enterrado en el cementerio de Uppsala, en Suecia, y como homenaje se lo designó tipo nomenclatural de la especie humana. Así que si uno quiere saber cómo somos los humanos, que vaya y que mire los restos de Linneo. Este es otro concepto que está asociado con la clasificación biológica y es el concepto de determinación. Si yo encuentro un ejemplar de alguna especie, si veo un ave e ignoro en particular a qué especie corresponde, la puedo determinar. ¿Qué es determinar una especie? Es asignarla a un grupo taxonómico particular, a un taxón particular. Yo puedo definir de qué especie se trata o en qué género estaría incluida esa especie, o si no tengo ese nivel de detalle, por lo menos puedo saber de qué familia o a qué familia pertenece. Lo que estoy haciendo es definiendo su identidad. ¿Sí? En la diapositiva anterior vimos cómo se describe por primera vez una especie. Ahora, esa especie está representada normalmente por muchos individuos. Cuando alguien encuentra un individuo de esa especie o de cualquier otra especie y lo asigna a un taxón, quiere decir
mediante un análisis de sus características, decide a qué taxón pertenece, lo que está haciendo es pasando por el proceso de determinación biológica. Y para determinar una especie se usan las claves, que son herramientas como la que está acá en la diapositiva. En este caso es una clave para determinar mariposas de la subfamilia Heliconinae, con rayas anaranjadas en la región de San Martín, en Perú. Es una herramienta muy específica para un grupo particular de mariposas de las selvas peruanas. Y las claves de determinación normalmente son esquemas dicotómicos que hacen preguntas respecto de determinadas características de los organismos y que nos permiten ir discriminando en función de las respuestas que nosotros tenemos para dar. Fíjense, por ejemplo, la primera pregunta, en este caso, tiene dos opciones y nos dice, mire su ejemplar y vea si el abdomen tiene puntos amarillos y gruesos en los costados. Si lo llega a tener, es Neruda AED. Si no los tiene o los puntos no son muy obvios, pase a la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice, ¿el abdomen tiene anillos intersegmentales amarillos? Si los tiene, lo que ustedes están mirando es un individuo de Heliconius xanthocles. Si no tiene anillos amarillos o los anillos no son muy claros, pase al número 3. Y así lo que se va haciendo es descartando distintas alternativas hasta que uno consigue averiguar a qué taxón particular pertenece el espécimen que estoy estudiando. En el trabajo práctico de taxonomía, ustedes van a usar una clave dicotómica para clasificar moluscos a partir de una colección de conchillas. Ahora, dijimos que el concepto de evolución, el concepto de cambio dinámico en las características de las especies a lo largo del tiempo es un desafío para la clasificación. Y la clasificación, en sus versiones más modernas, intenta establecer grupos de organismos de manera tal de reflejar sus relaciones filogenéticas. Pero para llegar a esto, se recorre un camino bastante largo que vamos a ir discutiendo en las próximas diapositivas. En particular, vamos a ver tres escuelas taxonómicas, tres posturas más o menos sucesivas en el tiempo, aunque algunas convivieron algún tiempo y algunos todavía conviven, que buscan ganar objetividad en la clasificación. ¿Cómo hacemos para que la clasificación refleje relaciones reales, que no se base en el criterio de quien está mirando a las especies? Porque si estamos dentro de los límites de la ciencia, queremos ser objetivos, queremos desprendernos de nuestra subjetividad. Entonces, busquemos clasificaciones que sean objetivas. La primera alternativa es la taxonomía evolutiva, que es de los años 40, y después vamos a ver la fenética o taxonomía numérica y la sistemática filogenética o cladismo. La sistemática evolutiva empieza en los años 40 como una crítica a la taxonomía, porque se dice, ¿cómo puede ser que la biología se haya revolucionado con las ideas evolucionistas y con la teoría de la selección natural de Darwin y sin embargo sigamos clasificando las especies como las clasificaba Linneo, que creía que eran estables a lo largo del tiempo? Entonces, entre otras cosas, dicen, tenemos que cambiar nuestro concepto de especie. Ya no podemos pensar en un concepto tipológico. Ya sabemos que no hay un tipo real y las variaciones son ilusiones o imperfecciones de las especies. Las especies son variadas, son diversas, pero además son unidades que cambian en el tiempo. Son producto de la evolución y son la materia prima de la evolución que continúa en el tiempo. Entonces, entre otras cosas, proponen una nueva definición de especie que ya vimos nosotros cuando vimos evolución, y ahí vimos que las especies son organismos, son grupos de poblaciones de organismos que tienen la capacidad de entrecruzarse y que están aisladas reproductivamente de otros grupos. Linneo se basaba en las características visibles de las especies. La escuela evolutiva dice, abandonemos esa idea tipológica y pensemos en una idea funcional. Las especies son unidades evolutivas, porque los individuos que las componen son capaces de reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil. Al dejar descendencia fértil, al reproducirse entre sí, son la materia prima, las variaciones genéticas que se producen y que se heredan, son la materia prima para la evolución. En la práctica, este criterio, el criterio de interfecundidad, de que una especie está formada por organismos que se reproducen entre sí y dejan descendencia fértil, es muy difícil de comprobar. Para un montón de especies ni siquiera se conoce si tienen reproducción sexual. Pero además muchas se hibridan. Yo les contaba en la clase de evolución que, por ejemplo, el 6% de los mamíferos, 16% de las mariposas, 25% de las plantas con flor
pueden formar híbridos fértiles. Les contaba, por ejemplo, el caso de la ballena azul y la ballena jorobada. Son capaces de aparearse entre sí y dejar descendencia fértil, y decíamos ya en evolución que eso no es tan raro, porque en realidad si las especies están emparentadas y están en proceso de diversificación, aquellas especies que lleven un tiempo de evolución separada más corto, es lógico que todavía no hayan desarrollado por azar, por deriva génica, mecanismos de aislamiento reproductivo que sean eficientes, que sean efectivos. Más allá de esto, y más allá de esas dificultades, los taxónomos todavía hoy siguen usando criterios tipológicos para definirlas. Todavía hoy, cuando se clasifican organismos como por ejemplo los invertebrados, nadie hace un ensayo para ver si los organismos de un tipo particular asignado a determinada especie son interfértiles con otros de otra especie. Imagínense la enorme variedad de, por ejemplo, coleópteros, de escarabajos tropicales, que eso es prácticamente inviable. Así que hoy, por más que se hable del concepto biológico de especie, los taxónomos siguen midiendo el largo de las patas, contando el número de manchas y viendo el color de la panza de las especies que están clasificando. Por otro lado, los taxónomos evolutivos nunca fueron completamente objetivos, porque cuando agrupan a las especies en categorías supraespecíficas, cuando dicen estas 2 especies son de este género, estos 5 géneros son de esta familia y estas 4 familias están dentro de este orden, siguen usando criterios que son subjetivos. El hecho de que una familia tenga 2 géneros, o 3 géneros, o 4 géneros, no se puede justificar desde la visión de la taxonomía evolutiva de manera objetiva. Y en realidad las agrupaciones dependen del criterio de los especialistas. Cuando uno piensa que el resultado de una tarea científica depende de quién sea el científico que la desarrolla, lo que se da cuenta es que eso de científico tiene poco, porque estamos en un terreno completamente subjetivo, depende de la percepción, de los criterios, de las ideas de quien lo está haciendo. Justamente las otras 2 escuelas, la taxonomía numérica o feneticismo y la que vamos a ver después, que es el cladismo, la sistemática filogenética, buscan una aproximación más objetiva. ¿Qué hace el feneticismo o taxonomía numérica? Bueno, si va a formar grupos, lo que hace es estudiar una cantidad muy grande de características. No decide qué características son más importantes que otras, sino que evalúa al mismo tiempo muchas características de las especies. Si por ejemplo está clasificando plantas, se fija el tamaño de las hojas, el color de las hojas, el número de hojas, el alto de la planta, el color de las flores, el número de pétalos, el número de sépalos, el número de estambres, el número de flores por inflorescencia, la forma de los frutos, decenas, centenas de caracteres. Y con esos caracteres calcula índices de similitud entre las especies. Índices que en su expresión más simple son el cociente entre el número de caracteres que son comunes a 2 especies sobre el número total de caracteres que se están considerando. Cuanto más se aproxime eso a 1, en el ideal 1, sería las 2 especies coinciden en el 100% de sus características. O los 2 individuos o los 2 especímenes que estoy estudiando coinciden en el 100% de sus características. Habría que asignarlos a la misma unidad de clasificación. Y a partir de ahí habrá mayor o menor divergencia dependiendo de la proporción de caracteres diferentes del total de caracteres que fueron considerados. Y se generan gráficos como el que está en esta figura, que tiene sobre el eje horizontal un coeficiente de similitud que va de 0, 0 sería ninguna característica en común de todas las que yo consideré, hasta 1, que sería 100% de las características comunes. En este caso lo que tenemos son 7 especies, desde la A hasta la G, y se hace una clasificación de acuerdo al índice de similitud. Si vemos acá, la especie A y B son las que son más parecidas entre sí. Tienen un índice de similitud que podemos ver sobre el eje horizontal que está cerca del 90%, de 0,9. Quiere decir, 9 de cada 10 características que comparamos eran iguales en las 2 especies. A y B son muy parecidas a C. Ambas son más parecidas a C que cualquiera de las otras especies. D y E también son muy parecidas entre sí y tienen un índice de similitud que podemos calcular acá de más o menos 0,75 o 0,8. D y E además son parecidas a F, y la que es más difícil, más distinta a todas es G, que tiene con las demás especies
un coeficiente de similitud de apenas 0,2, por ejemplo, ¿no? Del 20%, quiere decir solo en 2 de cada 10 características esa especie se parece a todas las demás, o solo tiene la misma condición para 2 de cada 10 características. Estas clasificaciones son objetivas, porque se basan en caracteres que uno no elige, sino que mide la mayor cantidad de caracteres posibles. Ahora, nunca puedo considerar todos los caracteres. Y aunque no sea voluntariamente, estoy eligiendo, porque yo voy a medir lo que puedo medir, y voy a mirar lo que puedo mirar, y tengo que saber que quedan muchas cosas que no puedo medir y muchas cosas que no puedo mirar. Así que voy a estar condicionado por las herramientas que puedo usar para realizar la clasificación, y eso le quita solidez a mi clasificación. Por otro lado, pese a que muchos geneticistas piensen que cuanto más se parecen dos especies, más probable es que estén emparentadas en términos evolutivos, nosotros sabemos que eso no es necesariamente así, porque dos especies pueden parecerse, como vimos en las clases anteriores, por evolución convergente, por haber encontrado, entre comillas, ¿no es cierto?, soluciones biológicas, anatómicas, fisiológicas, comportamentales, semejantes para responder ante las presiones del ambiente o simplemente por el resultado de la deriva génica, por el resultado del azar. Dos especies podrían parecerse mucho y sin embargo no ser especies que están cercanamente emparentadas en términos evolutivos. Quiere decir, la clasificación genética no necesariamente agrupa especies que están relacionadas cercanamente en términos evolutivos. Fíjense en este esquema súper simple que tenemos tres especies marinas. Esas tres especies incluyen un cangrejo, un cirripedio y uno de estos moluscos gasterópodos marinos que se conocen con el nombre de sombrero chino. Son unos caracolitos de una familia que la concha es cónica. Si miramos el parecido global de estos tres organismos, probablemente si los clasificáramos en función de sus similitudes, los cirripedios, que también son conocidos con el nombre de dientes de perro, estarían más cerca de los moluscos de los sombreros chinos que cualquiera de ellos de los cangrejos. Los cangrejos tienen patas, tienen pinzas, tienen ojos, y estos son bichos que viven pegados a las rocas, no se mueven. Y sin embargo, los cirripedios y los cangrejos son crustáceos, pertenecen al mismo grupo, están mucho más cercanamente emparentados que cualquiera de ellos con los moluscos. De nuevo, que dos especies se parezcan, aún en muchas características, no necesariamente implica que estén relacionadas en términos próximos en cuanto a su historia evolutiva. Ahí viene la otra corriente taxonómica, que es la sistemática filogenética, que ahí sí tiene como objetivo encontrar, dilucidar las relaciones de parentesco evolutivo entre los organismos y generar un sistema de clasificación que las refleje, que se base en esa historia evolutiva. Y para eso usa estructuras y funciones heredadas. No le sirve cualquier característica. Necesita características que sean homólogas. ¿Se acuerdan que nosotros vimos las homologías? Dos estructuras son homólogas cuando derivan de una estructura que estaba presente en el ancestro común a los organismos que las tienen. Esas son estructuras que tienen un origen evolutivo común. Esas son las que sirven para la sistemática filogenética. Y en cambio se descartan las analogías, que son características que pueden ser parecidas en cuanto a su estructura o a su función, pero que tienen un origen evolutivo diferente. Dos organismos se parecen en estructuras análogas cuando el ancestro común a ambos no tiene una estructura que por modificación haya generado esas dos. Tienen orígenes evolutivos separados. Por ejemplo, cuando pensamos en caracteres homólogos, podemos pensar en los miembros de los vertebrados tetrápodos. Las patas delanteras de un cocodrilo, de un ave, de una ballena, de un caballo, de un murciélago o del hombre, ¿sí? Los miembros anteriores de estas 6 especies que estamos nombrando se parecen estructuralmente, y ese parecido no es casual, no es fruto de una convergencia evolutiva, sino que es el resultado de que todos esos miembros anteriores derivan por modificación del miembro anterior de un tetrápodo ancestral, del ancestro común a todos estos grupos. Así que la presencia de esta estructura en estos grupos lo que me dice es que todos ellos comparten un origen evolutivo común, que todos derivan de este antepasado común. Y eso me permite generar grupos que reflejen la historia evolutiva. En cambio,
Cuando pensamos en caracteres análogos, acá tenemos un buen ejemplo. Las alas de un reptil volador, podría ser un reptil volador extinto, de un ave y de un mamífero volador, de un murciélago, se parecen estructuralmente, tienen la misma función, todas sirven para volar. Sin embargo, son estructuras análogas, no son homólogas porque el ancestro común a este reptil, esta ave y este murciélago no tenía un miembro anterior adaptado al vuelo, no tenía alas. Entonces, no es que las alas aparecen en las aves, en los murciélagos y en los reptiles voladores por modificaciones estructurales de un ala presente en el ancestro común a los tres grupos, sino que la capacidad de volar y la transformación de los miembros anteriores en alas aparece por caminos evolutivos diferentes. Muchísimo más si comparamos estas alas con las alas de un insecto. No hay un ancestro común a todos estos vertebrados y a los insectos que tuviera alas y por modificación de esas estructuras todos ahora tuvieran la capacidad de volar. Estas características análogas en todo caso podrían ser una posible trampa, una posible complicación para un estudio de taxonomía filogenética. Lo que buscamos son características homólogas. Los caracteres homólogos permiten generar estructuras, propuestas hipotéticas de relaciones filogenéticas entre los grupos. Fíjense, en este caso, por ejemplo, tenemos 6 grupos de organismos actuales: bacterias, hongos, una mariposa, un pez, un reptil, una lagartija y un mamífero, un ratón. Y hemos establecido un gráfico, un esquema, que intenta reflejar las relaciones evolutivas entre esos grupos. Este esquema que nos dice que la lagartija y el ratón están más emparentados, quiere decir, se separaron de un ancestro común hace menos tiempo que cualquiera de ellos respecto al ancestro común con los peces. Y que peces, lagartijas y ratón comparten un ancestro común del que se separaron, ¿sí?, a partir del cual tomaron caminos evolutivos diferentes, mucho después de que todos ellos se separaron del ancestro común que comparten con las mariposas. Eso nos dice este esquema. Fíjense que hay nodos, que hay ramificaciones, que se llaman también clados, y esas ramificaciones están asociadas a novedades evolutivas. Nosotros ya habíamos presentado esta idea de novedad evolutiva cuando vimos el tema de evolución y la llamamos apomorfías. Por ejemplo, 5 de los 6 grupos de organismos que tenemos acá arriba tienen células con núcleo definido, son eucarióticos, sus células son eucarióticas. Y solo una, las bacterias, son procarióticas. ¿Por qué? Porque la presencia de núcleo es una apomorfía que aparece en la línea evolutiva que lleva a hongos, insectos, peces, lagartijas, ratones y a otros organismos, por supuesto, después de que esa rama se separe de la que lleva a las bacterias actuales. En cambio, los hongos no tienen tejidos, igual que no los tienen las bacterias, por supuesto, que son organismos unicelulares, y sí los tienen los insectos, los peces, las lagartijas y el ratón, porque la presencia de tejidos es una apomorfía que aparece después de que todo este grupo de organismos actuales se separa del grupo o de la línea evolutiva que lleva a lo que hoy clasificamos como hongos. Y así, al final, por ejemplo, la presencia de pelo, cuando comparamos un ratón y una lagartija, la lagartija no tiene pelos, el ratón tiene el cuerpo cubierto de pelos, la presencia de pelos es una apomorfía, es decir, una novedad evolutiva que se produce después de que se separa la rama evolutiva que lleva a las lagartijas actuales de la rama que lleva a los ratones. Estas características, estas apomorfías nos permiten definir grupos. Por ejemplo, la presencia de pulmones nos permite formar un grupo que incluye a las lagartijas y al ratón y deja fuera a todos los demás. La característica cráneo, la presencia de cráneo, nos permite definir un grupo que en la realidad son los organismos que se conocen como craneados o vertebrados, que incluye un conjunto de organismos actuales y de organismos fósiles que se separan de todos los demás. Y se separan de todos los demás porque comparten esa apomorfía, y si comparten esa apomorfía es porque tienen un ancestro común que es particular de ese grupo. Esa es la clasificación cladista, la clasificación que se basa en la historia evolutiva de los grupos. Entonces tenemos caracteres primitivos, que son las plesiomorfías, y caracteres evolucionados, que son las apomorfías. Cuando uno compara dos grupos, los organismos de dos grupos se pueden parecer porque comparten un carácter que corresponde a un ancestro muy lejano. Por ejemplo, todos los organismos vivos compartimos el mismo código genético. El código genético nos sirve para formar grupos
dentro de los organismos porque es compartido por todos. Hay que buscar características que hayan aparecido después en la historia evolutiva. Hay que buscar caracteres que aparecen por primera vez en la historia evolutiva de un grupo, que es el grupo que nos interesa clasificar, que es un carácter que es particular de ese grupo, que aparece en ese camino evolutivo específico para poder definir ese grupo. Para definir un grupo, en términos cladistas, necesitamos por lo menos una apomorfía compartida por los miembros de ese grupo. Una apomorfía compartida se llama sinapomorfía, que derivan del mismo ancestro común y por derivar de ese ancestro común comparten esa apomorfía. Presencia de semillas es entonces una sinapomorfía, una apomorfía compartida por todo este conjunto de plantas que incluye tanto a las gimnospermas como a las angiospermas, a las plantas sin y con ovario y flor, y que es un carácter que define el grupo en función de su proximidad evolutiva. Ahora, a veces es difícil decidir cuándo un carácter es apomórfico y cuándo es plesiomórfico. Si se acuerdan, en otras clases de evolución tratamos el caso de los lagartos y las serpientes, la presencia o ausencia de patas, y vimos que la presencia de patas era plesiomórfica y que la novedad evolutiva, la apomorfía, era la pérdida de las patas. Y vimos los grupos de cetáceos con dientes y con barbas, y dijimos que dientes era plesiomórfico y que barbas era apomórfico porque aparecía después, y vimos que se podía definir cuál era la característica apomórfica y plesiomórfica, por ejemplo, estudiando el desarrollo embrionario de las especies. Pero les anticipé que cuando viéramos taxonomía, es decir, ahora, íbamos a ver otra forma más consistente de definir cuál es la característica apomórfica y cuál plesiomórfica. Y la forma que vamos a ver ahora es observar si cuál de los estados de ese carácter aparece en el grupo externo, en el grupo más afín al grupo que estamos estudiando. Si la característica aparece en ese grupo, se la considera plesiomórfica. Si la característica o el estado de la característica que aparece en el grupo hermano es el estado plesiomórfico. Ahora vamos a ver en un esquema, un ejemplo para entender este concepto. Entre los vertebrados, hay vertebrados que tienen esqueleto cartilaginoso, los peces, los tiburones y las rayas. Y hay vertebrados que tenemos esqueleto óseo, el resto de los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Ahora, ¿qué característica es apomórfica y qué característica es plesiomórfica? ¿Qué característica tenía el ancestro común a todos estos vertebrados? ¿Tenía esqueleto óseo o tenía esqueleto cartilaginoso? Si el ancestro común a todos tenía esqueleto óseo, entonces esqueleto óseo es la plesiomorfía y esqueleto cartilaginoso es la apomorfía. El carácter evolucionado, la novedad evolutiva, es que el esqueleto sea cartilaginoso. Si en cambio el ancestro común a todos ellos tenía esqueleto cartilaginoso, esa será la plesiomorfía y la novedad evolutiva será esqueleto óseo. Así que tenemos dos hipótesis filogenéticas. Una es, el ancestro común tenía esqueleto cartilaginoso, los tiburones se parecen al ancestro común, los tiburones y las rayas, y esa característica es la característica plesiomórfica. El esqueleto cartilaginoso es plesiomórfico, el esqueleto óseo aparece después de que el grupo que lleva al resto de los vertebrados que tienen esqueleto óseo, se separa del camino que lleva a los tiburones y las rayas actuales. La hipótesis filogenética 2 sería el ancestro común a todos estos organismos tenía esqueleto óseo. Y esa es la característica plesiomórfica. Los peces óseos, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos tienen esqueleto óseo porque conservan la característica primitiva. En cambio, esqueleto cartilaginoso aparece en el camino evolutivo que lleva a los tiburones y las rayas. La respuesta acerca de cuál de las dos hipótesis filogenéticas es la más apropiada la tienen estos bichitos, que son los agnatos. Los agnatos se los llama también peces sin mandíbulas. Son vertebrados que no tienen mandíbulas. Les conté hace un poquito que existían esa clase de organismos. Los agnatos tienen dos grupos, las lampreas y los mixinos. Son especies que aparecieron hace unos 470 millones de años. Hay unas 100 especies actuales, pero hay una enorme cantidad de especies que ya no existen, que son especies fósiles extintas. Son especies acuáticas, por supuesto, tienen el cuerpo alargado, no tienen escamas, no tienen aletas, la piel es mucosa, tienen ojos que son sensibles a la luz, tienen branquias, pero no son las branquias típicas de los peces, tienen forma de saco esas branquias, y cuando son adultos
parasitan a otros peces, tienen una boca que les sirve para succionar, se adhieren a otros peces y a partir de ahí, de ellos, se alimentan. ¿Por qué elegimos estos? Porque en el árbol evolutivo que lleva o que presenta las relaciones filogenéticas entre los cordados, incluyendo todos los vertebrados extintos y actuales, el grupo de los agnatos, el grupo de los peces sin mandíbula, es el grupo hermano más cercano a el resto de los vertebrados que nos interesa estudiar para definir si el esqueleto óseo o el esqueleto cartilaginoso, cuál de esas dos características, esqueleto óseo o esqueleto cartilaginoso, es plesiomórfica y cuál es apomórfica. Entonces, nosotros sabemos que los peces óseos, justamente llaman peces óseos porque tienen esqueleto óseo, esqueleto formado por huesos, lo mismo que los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. En cambio, los condrictios, tiburones y rayas, tienen esqueleto cartilaginoso. ¿Cómo será el esqueleto de los agnatos, de las lampreas y los mixines? Si el esqueleto de los agnatos llega a ser óseo, lo que podemos decir es que si este esqueleto era óseo, el esqueleto de los agnatos era óseo y los de todos estos bichos es óseo, lo más probable es que el ancestro común a todos tuviera esqueleto óseo y que la característica esqueleto cartilaginoso hubiera aparecido en algún punto de la rama evolutiva que lleva a los tiburones y rayas actuales. En cambio, si los agnatos tienen esqueleto cartilaginoso, podemos pensar que lo primitivo, lo plesiomórfico, de nuevo, primitivo no quiere decir menos eficiente o más complejo, simplemente lo que aparece antes en la historia evolutiva de estos grupos fue el esqueleto cartilaginoso. Pues bien, los agnatos tienen esqueleto cartilaginoso. Quiere decir que la característica esqueleto óseo aparece en la rama evolutiva que lleva a los peces óseos, los reptiles, los anfibios, las aves y los mamíferos. Esqueleto cartilaginoso es plesiomórfico, esqueleto óseo es apomórfico. Los cladistas intentan definir taxones monofiléticos. ¿Qué es un taxón monofilético? Es un grupo que incluye a un ancestro común y a todos sus descendientes. Todos los miembros de ese grupo, todos los miembros de un taxón monofilético, sin excepción de ninguno de ellos, descienden de una misma especie. Todos comparten un ancestro común. Y además, por supuesto, todos comparten al menos una apomorfía, porque el grupo se define a partir de esa apomorfía. Bueno, podría establecer un taxón monofilético que incluya a las especies A y B. Ese podría ser un grupo monofilético, porque son las especies que comparten una apomorfía en particular, y podría ser un taxón monofilético que incluya a A, a B y a C, porque esas tres especies también comparten una característica, una apomorfía, que en este caso está representada por el triangulito. Esos serían grupos monofiléticos, el ancestro común y todos sus descendientes. Ahora, a veces se conforman grupos que no son monofiléticos y que molestan mucho a los cladistas. Por ejemplo, grupos parafiléticos, grupos que se olvidan de alguno de los descendientes de un ancestro común. Y hay muchísimos grupos que no son monofiléticos, que son parafiléticos. Por ejemplo, los helechos, por ejemplo, las gimnospermas, el grupo de plantas que incluye a las coníferas, y por ejemplo, los peces. En este caso, si yo hiciera un grupo de especies y dijera voy a definir un grupo de especies que incluya a las especies B y C, estaría definiendo un grupo parafilético. ¿Por qué? Porque B y C no pueden conformar un grupo monofilético dejando afuera A. A, B, C es un grupo monofilético. A, B es un grupo monofilético. B, C es un grupo parafilético porque te está dejando fuera, ambos comparten esta rama evolutiva, y si solo incluyo en ese grupo A, B y a C, estoy dejando fuera A y el grupo A es parafilético. Los peces son un grupo parafilético, porque aquí están los peces con esqueleto cartilaginoso y peces con esqueleto óseo, están en una rama evolutiva que no termina en ellos, sino que continúa hacia los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Quiere decir, no puedo definir, según los criterios cladistas más fuertes, un grupo que llame peces, porque va a ser un grupo parafilético. Va a estar dejando fuera estos otros vertebrados que vienen del mismo ancestro común, ¿sí? Si corto este grupo acá, tengo que incluir, para que sea monofilético, a los peces óseos, a los peces cartilaginosos, a los peces óseos, pero también a los anfibios, los reptiles, a las aves.
Otra desviación de este ideal monofilético son los grupos polifiléticos, que son grupos que están conformados por descendientes de distintas líneas evolutivas. Por ejemplo, el grupo de los pinípedos. Hay un grupo entre los vertebrados que se conoce con el nombre de pinípedos. Ahí están metidos los elefantes marinos, las focas, las morsas y los lobos marinos. Sin embargo, cuando se hacen estudios filogenéticos, cuando se estudian las relaciones evolutivas de estos grupos, se observa que los lobos marinos y las morsas están mucho más cerca de los osos que de los elefantes marinos y las focas, que a su vez están evolutivamente cerca de los mustélidos, de las nutrias, por ejemplo, y de los hurones. Quiere decir que si formo un grupo que incluye elefantes marinos, focas, morsas y lobos marinos, lo que estoy generando es un grupo polifilético, porque está tomando grupos que descienden de distintas ramas evolutivas. Para la cladística, un taxón como los reptiles es un taxón artificial. Es un taxón que no existe en la naturaleza. De hecho, no existe en la naturaleza tal como lo estamos planteando, porque es como una familia que se está olvidando de un primo o de un hermano. Eso no es un grupo monofilético. Son descartados por la taxonomía por la cladística, la taxonomía filogenética, aunque en la práctica se sigue hablando de reptiles, ¿sí? Sin embargo, una clasificación monofilética dura debería incluir en el grupo que llamamos reptiles también a las aves. La clasificación tradicional, que se basa en las ideas evolutivas, pero que es subjetiva, pone por un lado a las aves y por otro lado lagartos, víboras, cocodrilos y tortugas, pone a los reptiles por otro lado. ¿Por qué los separa? Y bueno, porque son diferentes. ¿Son diferentes en qué? Bueno, las aves tienen plumas, los reptiles tienen escamas, tienen características distintas. Sí, pero nosotros consideramos esas características que son diferentes e ignoramos un montón de características que son comunes, pero ignoramos fundamentalmente la historia evolutiva. No quiere decir que esta clasificación no sirva. Es una clasificación subjetiva, puede ser útil, puede servir para estudiar a los grupos, pero no refleja la realidad, no refleja la historia evolutiva del grupo. Un cladista diría, pónganme a las aves con los cocodrilos, que son los grupos que comparten un ancestro común más cercano, y si quieren, por otro lado, sí, a los lagartos, las víboras y las tortugas. Y ahí se voy a tener grupos monofiléticos. Muchísimos de los grupos que nosotros estudiamos cuando vemos diversidad de plantas, de protistas, de hongos, de animales, no son grupos monofiléticos. Para terminar, veamos acá estas dos clasificaciones, dos esquemas. Y les voy a hacer la siguiente pregunta. Estamos siempre en los dos casos, en el ejemplo de arriba y en el ejemplo de abajo, con 6 especies. Y fíjense que la hipótesis filogenética, el arbolito que está dibujado ahí, en los dos casos es el mismo. Pero tengo dos clasificaciones diferentes. En la categoría más grande, en la caja más grande, en los dos casos es lo mismo. Quiere decir, las 6 especies están dentro de la misma clase. Pero vamos a ver cómo se clasifican en familias y en géneros. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos esquemas dejaría más contento a un cladista? ¿Cuál de los dos esquemas es más consistente con las ideas cladistas? Vemos el de arriba, tengo 6 especies y tengo la especie 1, que es una especie que pertenece a un solo género. O sea, lógicamente, la especie 1 corresponde a un género en el que no hay ninguna otra especie, eso quiero decir. En cambio, las especies 2 y 3 están dentro del mismo género. Las especies 4 y 5 están dentro de un género y la especie 6 está en otro género. Quiero decir, tengo 6 especies, pero ¿cuántos géneros tengo? Tengo 1, 2, que incluye a 2 y 3, 3, que incluye a 4 y 5, 4, que incluye a 6. 6 especies, 4 géneros. ¿Cuántas familias tengo? Tengo 2 familias. Una familia que incluye a las especies 1, 2 y 3 y otra familia que incluye a las especies 4, 5 y 6. Y las dos familias están dentro de la misma clase. Así que 6 especies, pero 2 familias y 4 géneros. En el esquema de abajo lo que tengo son 6 especies también, 3 géneros. El primer género incluye a la especie 1 y 2. El segundo género incluye a las especies 3 y 4. El tercer género incluye a las especies 5 y 6. Y 2 familias. La primera familia incluye a las especies 1, 2 y 3, 3 y 4. Y la segunda familia a las especies 5 y 6. Mi pregunta entonces era, ¿cuál de las dos clasificaciones sería más apropiada desde el concepto cladista?
Y lo que vemos en este caso es que la primera es la que es más consistente con el ideal monofilético. Fíjense, el grupo que incluye, el género que incluye las especies 2 y 3 es un grupo monofilético. La familia que incluye las especies 1, 2 y 3 también es monofilética. No me queda ningún descendiente por fuera y no tomo ningún descendiente de un grupo externo. El género que incluye a 4 y 5 es monofilético. Y la familia que incluye 4, 5 y 6 también es monofilética. En cambio, en este esquema de clasificación, el género 1, 2 que tenemos acá es un género parafilético, porque incluye a la especie 1, a la especie 2, pero está dejando fuera a la especie 3. El género que incluye a la especie 3 y a la especie 4 es un género polifilético, porque toma especies que vienen de distintas líneas evolutivas. Y el género que incluye a las especies 5 y 6 es un género parafilético porque está dejando 4 afuera. Así que desde el punto de vista del ideal monofilético, la primera clasificación sería una clasificación que estaría más cerca de la búsqueda de grupos que incluyan al ancestro común y a todos sus descendientes. Las próximas clases van a estar enfocadas en los últimos grupos de diversidad que nos tocan, los temas de ecología, pero también vamos a ver diversidad de plantas y de animales y vamos a estar siempre tratando de comprender cuáles son las apomorfías que permiten definir nuevos conjuntos de organismos en función de la historia evolutiva de cada uno de esos grupos.